Bienvenido, bienvenida. Y vamos a venir a esta serie que tenemos. Es una serie de la primera Navidad. Y yo sé que hay personas que les gusta la Navidad y hay personas que a veces no les gusta tanto la Navidad. Pero yo soy de los que sí les gusta la Navidad, pero también me encanta defender la Navidad correcta. Yo me convierto en el año 1993. Hasta 1993 celebré bien la Navidad y me gustaba, y las luces y todo. Pero en 1993 ese significado que Dios se hizo ser humano, se hizo para nacer como un niño, como un bebé, pero después morir en una cruz para llevar nuestros pecados, tuvo todo el significado. Todo el significado. Y por eso que por lo menos para mí la Navidad es tan especial, porque tiene el milagro más grande. El primero de ellos es que Dios se hizo ser humano. El segundo de ellos es que en esa cruz ese bebé llevó tus pecados y llevó mis pecados. En el 93 mi salvación era una realidad en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es algo tremendo, es algo tremendo. Entonces me gusta ver la Navidad, me gusta entender lo que la palabra de Dios dice, me gusta ver la profundidad, esas profecías de tantos años antes, siglos antes, todas señalando a Jesús. Toda la Biblia converge en Jesús. Qué interesante. Desde el Génesis está mostrándonos a Jesús. Apocalipsis nos vuelve a mostrar a Jesús. Entonces toda la palabra es tan consistente que nos muestra a Cristo Jesús. Ahora, nosotros conocemos la historia de la Navidad. Tienes que quitarte de la idea de un cuento, porque lo vemos a veces como un cuento, lo vemos como algo que se ha dicho y ha dicho, y tiene tanta riqueza, es tan poderosa y es tan extraordinaria. Hemos hablado de las profecías en semanas pasadas, hablamos de la vida de José, que se me hace tan interesante. José participa un poquito en esta historia, no es un protagonista principal, tiene una parte, entra y desaparece, pero hizo grandes cosas. Y hoy vamos a ver a alguien muy especial, que es María. No, que es María, pero me llama mucho la atención, porque si tú te pones a leer el libro de Lucas, y vamos a tomar el libro de Lucas en esta mañana, de una manera especial tomamos a Mateo para hablar de José. Ahora tomaremos a Lucas para hablar de María, perdón, a Lucas para hablar de María. Vamos a ver algo, que la historia de María viene como en segunda historia, porque hay una historia previa. La historia previa es de unos parientes de María que se llama Elizabeth y Zacarías, unos que son del clan sacerdotal, y Dios va a hacer un milagro. Zacarías y Elizabeth van a ser los padres de Juan el Bautista. Entonces ves la escena que todos tenemos vista, la escena de María, el nacimiento de Jesús, pero al lado, atrás, está la escena que es una historia ligada. Cuando vemos esto, vemos la historia siempre de Jesús, que es el centro, pero hay historias ligadas, que es tu historia, que es mi historia, que es tu familia y es mi familia, que están ligadas en esta historia. Así que vamos a tomar esto. El libro de Lucas empieza hablándonos y empieza desarrollando la historia de esta familia de Zacarías y Elizabeth. Y es muy interesante porque dice que Zacarías y Elizabeth son de un clan sacerdotal y que ellos ya eran muy grandes de edad. Que un día este hombre sacerdote, Zacarías, está en el templo ministrando. Y quiero ponerte en el contexto porque es muy interesante. En esos momentos había muchos sacerdotes, había crecido el clan sacerdotal, y era un privilegio y quizá una única oportunidad para alguien de ministrar en el templo una vez en su vida. Imagínate, había tantos que si te tocaba una vez ministrar en el templo era un privilegio. Y a Zacarías le toca. Esa es la escena que Zacarías está ministrando en el templo. No han podido tener hijos durante mucho tiempo y de repente se le presenta un ángel a Zacarías y le dice: tus oraciones han sido oídas. Me encanta esto porque tus oraciones, mis oraciones son oídas delante de Dios, y tarde que temprano Dios va a contestar nuestras oraciones que hacemos a Él.
Ahora el problema es porque el ángel le dice: tus oraciones han sido contestadas y van a tener un hijo. Wow. Dice que eran de edad ya avanzada, que a Elizabeth le llamaban la estéril, que no podía tener hijos. Entonces la noticia es que la estéril va a tener hijo. Es decir, le cambian el membrete que le habían puesto y ahora se va a llamar la embarazada. Pero esa es otra historia que contaremos ahora. Pero en medio de esto, imagínate, dicen algunos comentaristas que quizá estaba hablando de una persona que pudiera tener 60 o más años. Entonces, esta escena es muy interesante porque Zacarías por fin le toca ministrar en el templo y quizá está cumpliendo su sueño posible, ministrar al templo. Y yo creo que ese día en la mañana, cuando estaba preparando su desayuno con su esposa, le dijo Zacarías a Elizabeth, le dijo: ay, pues ahora sí, después de hoy nos podemos retirar. Nos toca ministrar en el templo. Es decir, quizá en la idea de Zacarías, quiero que veas esto, está bajando la cortina, está cerrando el telón, está diciendo: bueno, acabó todo lo significativo de nuestras vidas. Y a veces muchos estamos así, que decimos: ya se acabó todo, ya no hay nada nuevo, ya pronto viene el Señor, pronto partimos con el Señor, no sé, esa idea. Y de repente llega el ángel y le dice: buenas noticias. Tus oraciones, si han sido escuchadas, van a tener un hijo. Wow. Imagínate, yo me imagino, si yo recibo en estos días una noticia: van a ser papás. O sea, creo que habría gozo, pero no puedo decir que no habría susto incluido en el camino. Ay, ahí vamos otra vez, ¿no? Digo: ay, caray. No, imagínate, él está pensando en claudicar cuando vienen las noticias. Viene lo más emocionante, viene lo más extraordinario. Y quizá hoy aquí hay personas que están pensando bajar la cortina, decir: ya nada va a pasar, ya nada relevante, ya nada importante va a pasar. Pero el Señor está por mandar un mensaje y decir: te tengo buenas noticias, algo extraordinario, algo poderoso, algo verdaderamente sobrenatural va a pasar en tu vida. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Sabes, esa es la historia de Zacarías. Siempre me ha puesto a pensar, porque a veces estamos viendo ya la salida, cuando en realidad es el comienzo de un nuevo comienzo en el Señor. Entonces Zacarías tiene duda. Y Zacarías cuestiona al ángel, pero lo cuestiona con duda. Y como no le creyó, me encanta, porque no le creyó, el ángel le dice: bueno, vas a tener un hijo. Y de hecho le dice: el nombre del hijo va a ser Juan. Y yo tengo un poco de problema con eso, porque a mí me hubiera gustado que se llamara el hijo Zacarías. Pero el ángel también, como le dijo a José, que no se iba a llamar Pepe, sino que se iba a llamar Jesús. Entonces Dios tiene otros planes y Zacarías le va a poner por nombre Juan. Pero como no cree Zacarías, el ángel le dice: vas a quedar mudo hasta que el bebé nazca. Zacarías sale de ministrar en el templo, no puede hablar. Todos saben que pasó algo extraordinario y esa es la historia. Ahora, lo digo todo esto porque tenemos que entender que aquí hay algo. Y para empezar, quisiera que hoy te pudieras poner en los zapatos de María, porque es una historia muy dicha y no es fácil salir de la caja y quedarnos con lo que siempre hemos oído. Pero imagínate a María, una jovencita, y de verdad se piensa que era muy jovencita, de extracto muy humilde, que de repente ella está en la escena y llega un ángel. Quiero llevarte a Lucas 1, versículo 26. Si me ayudas a leerlo, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Conocemos la historia, pero me llama la atención que dice: al sexto mes. Yo no sé si aquí hay algún preguntón, pero yo soy bien preguntón. Digo: ¿al sexto mes de qué? Y sabes, la historia previa es el embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, quien va a ser la mamá de Juan el Bautista. Entonces, la historia de María está entrando en el contexto de la historia de Elizabeth.
O sea, la historia central es la historia de Jesús. Ahí entra María. Pero qué interesante, porque Zacarías y Elizabeth están previamente en este preámbulo. Lo que quiere decir que la historia de Jesús siempre tiene historias colaterales, que es tu historia y es mi historia. Ahí siempre está una historia. Entonces, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel llega a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen, y viene una idea, porque no es una imagen religiosa. Virgen se está refiriendo a una muchacha, a una joven que nunca ha tenido relaciones sexuales. Tenemos que entenderlo, porque es un milagro lo que va a suceder. Entonces, que estaba desposada, quiere decir comprometida. Quiere decir que un día José llegó y le dio su anillo de compromiso. ¿Y qué crees? Ella dijo que sí se iba a casar con él. No habían vivido juntos, no había habido relación sexual. Entonces el nombre de esta doncella, de esta joven, era María. Ahora se empieza a poner muy interesante, porque tú y yo tenemos que estar en los zapatos de María. Versículo 28 dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Y quiero llegar a este punto porque creo que nos tenemos que poner bien en los zapatos de María. Imagínate una jovencita que de repente está en su día normal. Estás en tu día normal, y de repente en tu día normal llega un ángel. O sea, dice que se turbó por las palabras que dijo el ángel. Yo creo que yo primero me turbo por el ángel, porque lleves un ángel y dices wow. Pero después lo que el ángel dijo, y son unas palabras muy especiales: salve muy favorecida, el Señor está contigo, no, bendita tú entre las mujeres. No sé si un día te ha tocado así, que llega alguien y te saca de onda con lo que te está diciendo. Y yo le diría: ángel, espérate tantito, a ver, paso a pasito, porque lo proceso lento. O sea, ¿qué haces aquí? Punto número uno: ¿qué son estas palabras? ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es lo que me quieres decir? Está en ese proceso. Entonces el ángel está ahí, está hablando con ella, y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eres María. Te está diciendo un ángel eso. ¿Qué haces? O sea, me llama la atención, ¿qué haces? O sea, no estoy entendiendo mucho qué está pasando en ese momento. Versículo 34: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Me llama la atención porque, claro, cualquiera de nosotros diría: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir con todo esto? Pero no sé si recuerdas que el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, y que en un momento Zacarías tuvo duda, hizo una pregunta con duda. Tú y yo podemos hacer preguntas con duda, o queremos hacer una pregunta para entender cómo va a ser lo que va a pasar, que es decir, el plan de Dios, cómo va a ser ejecutado. No es tener una duda, sino quiero enterarme cómo es que lo va a hacer el Señor. Entonces María dice: ¿cómo será esto? Yo no veo ninguna duda en este momento, porque María no tiene duda. Sin embargo, no entiende lo que está pasando. Ella está en su día normal, muy joven, quizá con la emoción de su próxima boda, pero está ahí el ángel. Y María dice esto: ¿cómo será esto? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. En ese momento eres María, recuérdalo. ¿Está bien? Dices: ay, bueno, si es así ya lo entendí. O sea, sigues igual.
O sea, yo digo, bueno, no entiendo, pero sigue igual. O sea, ella no está entendiendo. Es algo inaudito, es algo que nunca ha sucedido. Entonces está ahí el ángel. Está ahí el ángel hablando con ella y le da una explicación el ángel. Pero el ángel sigue una historia y me llama tanto la atención que en parte de la explicación el ángel, el versículo siguiente, versículo 36, dice así: he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Puedes decir conmigo, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lo puedes decir conmigo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me llama tanto la atención esta historia colateral, porque estamos viendo a María que tiene que dar un paso de fe. Pero el ángel, para fortalecer la fe de María, ¿qué está haciendo? Está usando la historia de su pariente Elizabeth. Es decir, Dios va a usar las vidas de otros para animarte, y Dios va a usar tu vida, tus experiencias con Dios, los milagros de Dios, para mostrarte algo en tu vida, algo en tu vida. Y me llama tanto la atención porque a veces creemos que Dios hace algo, pero a veces no lo hace en nuestras vidas. Entonces la que llamaban estéril va a dar luz, porque no hay nada imposible para el Señor. Entonces María, no creo que lo haya entendido todo. Yo creo que María no ha entendido las cosas, pero ella da un paso de fe. Y yo quiero animarte a ti, que tú y yo seamos personas que, aunque no entendemos todo, damos un paso de fe. Porque a veces nos quedamos trabados en nuestra manera de pensar y no entendemos las cosas que Dios quiere hacer, y nos estacionamos, nos volvemos atrás. Pero vemos en la historia de María que ella da un paso hacia adelante y le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su palabra. Me encanta esto, porque yo veo que un ángel está trabajando en convencer a María de que dé un paso de fe. En el momento que María dice: he aquí la sierva, y se me hace que es una de las oraciones más extraordinarias que cualquier ser humano puede hacer en la tierra. Es decir, no pedirle algo a Dios, sino decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Es decir, pídeme lo que quieras y lo voy a hacer. Esa es la historia de María. Entonces, en ese momento el ángel se va. He pensado algo, que quizá tú y yo a veces estamos preguntando: ¿y cómo será? Y no entiendo, y sabes, pedimos los detalles, y dame una prueba, y dame otra señal, y otra señal por acá. Y tenemos dándoles trabajo extra a los ángeles, que hasta el momento que decimos: sí, Señor, adelante, liberamos un ángel para que siga haciendo su trabajo. No sé si lo has pensado tantito. Dile al que está al lado tuyo: no les des trabajo extra a los ángeles. Vamos, adelante, colabora con el Señor. Sabes, estamos dándole mucho trabajo a veces a los ángeles. Entonces, dale un fuerte aplauso al Señor. Era estéril, era en su vejez. Era un milagro lo que estaba sucediendo. Ahora, como dice que está su pariente, quiero abordar y regresar unos versículos en esta historia, porque desde el principio te dije que esta historia no empezaba directamente con la historia de María, sino empezaba con la historia de Elizabeth y Zacarías. Y Lucas 1:5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Se me hace sumamente importante esto, porque dice que ambos eran justos. Los que estuvieron en la predicación de la semana pasada, cuando hablamos de José, decía que José, como era justo, no iba a exhibir a María por su embarazo, sino que la iba a dejar secretamente. La palabra justo es dikoikos, y esa palabra significa una persona que anda conforme a los lineamientos del Señor. A mí me gusta decirlo de otra manera: una persona que anda conforme al corazón de Dios. Porque sabes que un lineamiento es como una orden,
Pero cuando tú andas conforme al corazón de Dios, es decir, es tu naturaleza agradar a Dios. No es una imposición. Ay, es que me tengo que portar bien. Ay, es que tengo que contestar amablemente. Ay, es que tengo que amar a mi semejante. Ay, es que tengo que amar, ¿sabes? Cuando es un ADN, no es un hacer, sino significa un ser. No sé si estás conmigo. Entonces, qué importante, no voy a cumplir una regla, sino es mi esencia la regla. Por ejemplo, el tema de la vida. Seremos personas que siempre, los creyentes, que siempre defenderemos la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces ese es su ADN. No puedo ir yo en contra de la vida. Siempre tengo que ser una persona a favor de la vida. ¿Está bien? Por ejemplo, el tema de la paz. Tú y yo no debemos de ser el conflictivo de la colonia. Tú y yo no debemos de ser el conflictivo de la familia. Tú y yo tenemos que ser, según la palabra de Dios, pacificadores. ¿Por qué? Porque Él es Shalom, Él es príncipe de paz, es su naturaleza. Y su naturaleza en nuestras vidas nos hace la diferencia. Y dice que eran justos. Y ahí viene un punto súper fundamental. El punto es este, que no es nuestra justicia primeramente, sino que Jesús nos ha justificado con su obra en la cruz. Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Es decir, Jesús y la Navidad tiene que ver todo en esto, porque Dios se hizo ser humano. No sé si lo alcanzas a ver. Dios se hizo ser humano. La única manera que los pecadores pudieran ser perdonados y salvados era que alguien llevara los pecados, tus pecados, mis pecados. Y Dios tenía ese plan. Dios se hizo ser humano para llevar nuestros pecados en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, hay una escena y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es uno de los momentos más difíciles, quizá más fuertes. ¿Por qué? Porque tu pecado y mi pecado estaban siendo puestos sobre Jesús. Y en ese momento había una separación del Padre, porque Jesús estaba pagando tu deuda y mi deuda en esa cruz. Pero ahí Jesús nos estaba justificando. Ahora, si eso es lo que hizo Jesús, y si yo hiciera una pregunta: ¿cuántos justos hay en este lugar? ¿Cuántos levantarían la mano? Sería muy interesante. Quizá no todos, porque yo te diría: y pregúntale a alguien de tu familia, ¿no? Porque son los que más nos conocen. Pero en esencia no son mis obras, sino en la primera esencia son sus obras. Y Jesús pagó por tus pecados y mis pecados, por eso nos hace justos. Y por eso es un milagro tan extraordinario, que Dios nos ha justificado, ha pagado nuestros pecados. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Somos justos, somos santos por la obra de Cristo Jesús. Y eso es tan extraordinario. Si somos justos y santificados por Jesús, tenemos comunión con Dios, tenemos una eternidad con Dios. Vamos a estar con Él todo el resto de nuestra eternidad. Sabes, es tremendo. Pero entonces ellos caminaban en los principios de Dios, es decir, conforme al corazón de Dios. Porque si Jesús te ha justificado, te ha salvado, tú y yo tenemos que andar por un camino de justicia, en concordancia al corazón de Dios. Amén. Todo esto para explicar este pequeño punto. Pero me encanta porque cosas pasan con ese tipo de personas. Pasa con José y pasa con Elizabeth y Zacarías. Ahora, en medio de todo esto, dice: porque no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Según la tradición, según el momento, la costumbre, una persona que no podía tener hijos estaba viviendo como un castigo divino. Es decir, era una consecuencia de su pecado. Eran sacerdotes, eran ejemplares, pero era estéril. Y seguramente alguien estaba con ese espíritu de crítica que de repente aparece diciendo: hey, todo se ve muy perfecto, pero se me hace que algo anda mal, porque no pueden tener hijos. Era como una consecuencia. Y sabes, lo que nos enseña esta historia es que a veces Dios tiene algo preparado para un momento específico, y mucho más glorioso y mucho más especial, como ellos, que cuando pensaban que todo había terminado, en realidad apenas estaba por empezar. Y yo quiero decirle a alguien: no es tiempo de bajar el telón, no es tiempo de bajar la cortina. Quizá Dios va a hacer algo en tu vida. Puedes tener muchos años, puedes tener menos años, pero Dios quiere seguir haciendo cosas extraordinarias en tu vida y a través de tu vida, y mostrarte cosas poderosas que solamente pueden suceder por Él. Ahora,
Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio, se le acercó el ángel y le dijo el ángel: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth dará un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, el ángel va a empezar a darle un testimonio de quién va a ser Juan. Y otra vez defendemos la vida, porque cada persona, a la idea de Dios, en el concepto de Dios, en la creación que Dios mismo hace, nace con un propósito. Dice el libro de Jeremías que antes de que fuéramos formados en el vientre, Dios le había conocido y Dios le había santificado y Dios le había dado un propósito y un llamado y unos dones que acompañan el llamamiento de Dios. Por eso es que defenderemos la vida, por eso es que siempre hay un llamado. Y el ángel le revela a Zacarías, y Lucas 1 versículo 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No pierdas de vista esto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelvan a Dios, que regresen a Dios. Y muchos, Él irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la revelación que el ángel le da a Zacarías de quién será Juan. Ahora, la Biblia dice algo extraordinario. Dice que entre todos los profetas no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Pero dice que el menor, el más pequeño en el reino, es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Que si Juan era uno de los más grandes profetas, cualquiera que nace en el reino, es decir, después de la obra de Jesús, en la obra de Jesús, tiene una posición más grande. Es decir, si Juan va a ser una influencia fuerte en su momento, cualquiera de los que hemos nacido de nuevo por la obra de Cristo Jesús, Juan por lo menos es nuestro punto de partida. Amén. Bueno, como 20 quizá esta mañana. Pero sabes que esa es una referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? Quiero decirte de Juan. Y ahora déjame mostrarte algo. Juan el Bautista dice que será una persona llena del Espíritu Santo. He nombrado algunas cosas. Una persona llena del Espíritu Santo. Y quiero volver a ti, que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué tan lleno estás del Espíritu Santo? Un amén. ¿Sabes? No, ¿qué tan lleno? ¿Cómo está tu tanque de llenura del Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Porque algunos andan con la reserva. No, pastor, con la reserva al ganso. A veces andamos así con la reservita, con el olor apenas. No, la palabra de Dios lo define claramente. Tú y yo fuimos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la medida del Señor. Sabes que la iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo. Que el día de Pentecostés, 50 días después de la cruz, Dios derrama de su Espíritu Santo. Y lo que caracteriza a la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Wow. Entonces tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Piensa una cosa: basta de normalizar la mediocridad. Amén, ¿no? Está bien, porque el punto no es hay tantito de Dios aquí. No, es llenos del Espíritu Santo. Dile al que está al lado tuyo: tu llamado es estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la medida del Señor, lleno del Espíritu Santo. Ahora, todo lo demás que vemos es consecuencia de esa llenura del Espíritu Santo. Y cuidado con vaciar nuestro tanque, porque dice: será una persona llena del Espíritu Santo, traerá gozo y alegría. Gozo y alegría. Wow. ¿A cuántos les gusta recibir personas así que dices: ay, qué bueno que llegaste, ay, se siente bien bonito? No, pero ¿qué pasa si llegas a un lugar y dices: ya llegó el tóxico, ya llegó el limón agrio, ya llegó el hígado? Quiere decir que cero Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. ¿Sabes?
Eso es gozo del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice, traerá gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, es decir, de que haya nacido, de que tenga vida, de que esté ahí. No, me pongo a pensar. En la fiesta familiar llegas tú y dices, ay, qué bueno que llegaste. Nos faltaba algo, ¿sabes? Pero que no vaya a ser chispas, ya llegó. Híjole, ya se amoló la cosa. No, tú y yo deberemos ser el gozo. Tú y yo debemos ser sal en la tierra, en tu comunidad, en tu fraccionamiento, en tu vecindario. Tú tienes que ser la paz. Tú tienes que ser la bendición. No chistas, ahí está el problemático. Otra vez ahí. O sea, entendemos el punto. Porque es una realidad interna, pero tiene una manifestación externa. Nuestra realidad interna, lo voy a volver a decir, nuestra realidad interna tiene que tener una manifestación externa. Que lo que vivimos con el Señor es algo adentro, pero también es palpable afuera, y que lo ven las personas que te rodean. Y entras con la presencia de Dios a algún lugar y ves la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? Wow. Muchos se alegrarán de su vida, de su nacimiento. Y me llama la atención esto, porque dice que será grande delante de Dios. Cuando usamos esta palabra, quizá alguien con una modestia rara pudiera decir, ay, no, Dios es el que es grande. Claro que Dios es el que es grande. Pero cuando Dios se muestra grandemente en tu vida, el que recibe la gloria es Dios. O sea, tú y yo no podemos estar bien diciendo, teniendo una vida en un sentido discreta, que no pasa nada si Dios no se está manifestando. Porque Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo, iba a dar testimonio de Dios, y el Espíritu Santo se iba a manifestar en su vida. Amén. Entonces tú y yo sí podemos anhelar que Dios haga grandes cosas sobre tu vida. Anhelo que Dios haga grandes cosas sobre tu vida, y Dios sea glorificado y su nombre sea reverenciado sobre tu vida. Y dice, y no beberá sidra y no beberá vino. Sabes, cuando yo veo esto, libre de ataduras, libre de cadenas. Y a veces tenemos cadenas en nuestro temperamento. A veces tenemos cadenas por la amargura en nuestras vidas que no hemos podido perdonar. Y a veces al lugar al que vamos manifestamos esa amargura. Y lo peor que dice la palabra de Dios en Hebreos, que cuidemos que no haya una raíz de amargura, porque esa raíz de amargura va a contaminar a otros. Es decir, que en vez de que se manifieste el poder de Dios, a veces eso que no es correcto se manifiesta y contamina a otros, cuando debemos de influenciar a otros, de que nuestra vida con el Espíritu Santo sea derramada sobre los que están alrededor de nosotros. Y no me refiero nada más a algún vicio, alguna atadura, alguna lucha, pero Jesús, escúchalo bien, vino a hacernos libres. Hay libertad en Cristo Jesús, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y lo más importante es que era una persona llena del Espíritu Santo para presentar a Jesús, para mostrar a Jesús, para que otros conocieran a Jesús. Y a veces se nos olvida en medio de todo este tiempo que la historia más importante no es la nuestra, sino la historia más importante es la historia de Jesús. Que tú y yo somos una historia colateral, pero la historia principal es la historia de Jesús. Por eso que en esta historia, la historia de María empieza diciendo al sexto mes del embarazo, de otro milagro que estaba sucediendo, pero nos está enfocando en el milagro más extraordinario, más poderoso. Y déjame decirte 4 puntos, y si me ayuda alguien por favor aquí en el teclado, quiero decírtelo con claridad: no vamos a terminar todavía. Es que sabes que luego critican a los pastores. Dice, el pastor dijo, ya vamos a terminar y media hora todavía. Te prevengo, no vamos a terminar, pero tampoco nos vamos a tardar, está bien. Gracias, Versito. La primera pregunta, y quiero enfocarte en 2 o 3 palabras que están aquí. La primera pregunta es, dijo María, ¿cómo será esto? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Cómo será esto?
Wow, ella no entiende. Ella ha recibido una explicación muy rara de un ángel. Ella está en ese momento muy joven. Quizá no tiene mucha experiencia. Quizá no sabe manejarse en decisiones fuertes, fundamentales. Pero ella le dice al ángel: ¿cómo será esto? Me llama tanto la atención en esta parte. ¿Cómo será esto? Porque muchas veces Dios quiere hacer algo más extraordinario que está arriba de lo que yo puedo pensar. Dios quiere hacer un milagro, pero a veces nuestra mente bloquea los milagros. No sé si aquí hay personas que, como yo, a veces racionalizamos tanto las cosas que nos quedamos a un esquema humano y no pensamos que hay un Dios todopoderoso que hace milagros. Y ese es un problema, porque muchas veces, porque no entiendo lo que Dios va a hacer, me salgo de la historia. Pero mi historia es una historia colateral en la historia fundamental y extraordinaria que Dios tiene. María, muy poca experiencia, un milagro, muchos riesgos. Ella iba a ser señalada. Si alguien no casada era descubierta en el tiempo de su matrimonio que no era virgen, podría ser expuesta, podría morir a pedradas. Muchos riesgos tenía María. Pero María está ahí con un corazón simple, con un corazón entregado, y le dice al ángel: no lo entiendo. ¿Me puede explicar cómo será esto? El ángel le dice, le da una explicación: va a venir la sombra del Altísimo, te va a cubrir y quedarás embarazada. Y yo creo que María dijo: ay, muchas gracias por la explicación, pero todavía no entiendo nada. Yo creo que es así. Y sabes, recuerdo el día recién convertido que vi el bautismo con el Espíritu Santo. Se me hacía algo tan espectacular en la palabra de Dios. Verlo, el libro de los Hechos, ver a un Pedro que había negado a Jesús, tan conflictivo, tan tóxico a veces, y de repente ver un hombre transformado por el poder de Dios después del bautismo con el Espíritu Santo. Me apasionó el tema. Me fui a estudiar, compré Biblia con comentario, una concordancia, y todavía no entendía. Así que fui un grado más, me compré un libro que era del griego al español literal. Lo empecé a leer, a leer, a leer. ¿Y qué crees? Seguía sin entender algo. El punto fue que me empecé a conflictear, me empecé a estresar. En vez de estar más tranquilo, estaba más estresado porque no lo entendía. No lo entendía. De hecho, hasta me sentí mal porque no lo entendía, y más quizá porque no lo experimentaba. Un día solté un poco la tenacidad de estarlo buscando, y un día el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. No necesité más cosas, simplemente Dios lo hizo. No sé cómo es, no sé cómo funciona, no sé qué pasa con Dios, pero Dios lo logra. Y tú y yo tenemos que ser personas de esa manera. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero sé que tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir. No lo necesito entender, iglesia, no lo necesitamos entender, pero Dios lo va a hacer. Cuando salieron los celulares, me sorprendía tanto que pudiéramos recibir videos. Yo no entiendo cómo sucede que alguien puede mandar un video, pero ahora los mando y los recibo. Se me hace a mí extraordinario. No sé cómo funciona, pero funciona. Y Dios a veces ha dicho algo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escúchalo bien, tú y toda tu casa. Es lo que ha dicho el Señor. Y a veces ves a alguien en tu casa que dices: no hay manera. Conocí a alguien que me dijo: es que mi hermano estaba comprometido con la maldad. Dije: ay, caray. O sea, ya se tenía un compromiso con la maldad tremendo, pero el Señor lo rescató. Y ahora adora a Dios, proclama, y es uno de los más grandes evangelistas que hay en nuestra nación. Y ¿sabes qué? No entiendo cómo Dios lo va a hacer a alguien que estaba tan perdido, tan ofuscado, tan metido en malas cosas. Pero Dios funciona, Dios lo hace. Quizá tú te estás preguntando: no sé cómo Dios va a restaurar mi vida por lo que me pasó. No sé cómo Dios me va a sacar adelante. ¿Cómo va a sacar adelante a mis hijos? ¿Qué milagro va a hacer en el matrimonio con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué milagro va a hacer Dios en la salud? No sé cómo, pero Dios lo sigue haciendo. Dios sigue haciendo milagros. Dios quiere hacer milagros. Dios tiene el poder para hacer milagros. Dáselo bien fuerte al Señor. Dios sigue haciendo milagros. No lo tengo que entender. ¿Sabes? Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay manera que tú y yo alcancemos el pensamiento de Dios, no lo hay. Pero sabes, la diferencia es esta: cuando el pensamiento de Dios, que es más alto que tu pensamiento, no lo cuestionas. Puedes, como María, no entiendo, explícame. Y quizá a veces acabamos igual. Abrazo el pensamiento de Dios. Yo, Señor, tomo tu pensamiento. Dices que vas a hacer un milagro, hiciste esta promesa, que va a ser salva toda mi casa, que hay sanidad en el nombre de Jesús, que hay libertad en el nombre de Jesús, que hay propósito en el nombre de Jesús. No sé cómo va a ser, Señor, pero yo lo abrazo, yo lo creo. En ese momento dejaste tu pensamiento, abrazaste el pensamiento de Dios, dejaste tus caminos y te subiste a sus caminos. Algo está por suceder. Algo está por suceder, porque Dios sigue haciendo milagros. Aunque no lo entiendas, Dios quiere hacer cosas. La segunda es la respuesta del ángel. Y el ángel le responde así: nada hay imposible para Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Nada hay imposible para Dios. ¿Lo puedes decir 2 veces más? Nada hay imposible para Dios. Una vez más: nada hay imposible para Dios. Wow. El ángel se toma la delicadeza de contarle a María lo que está haciendo con Elizabeth. Y le dice: mira, ahora mismo hay un milagro en proceso con Elizabeth. María cree. María ha dicho la sierva del Señor, al fin de cuentas va a decirlo. Le cree a Dios. Pero me llama tanto la atención porque muchos de nosotros, escúchalo bien, muchos de nosotros creemos en Dios. Y muchos de nosotros creemos que Dios es poderoso. Pero a veces creemos que Dios hace milagros con otros y no con nosotros. Y el ángel le muestra el testimonio de Elizabeth para que su fe crezca. Dios quiere hacer milagros con otros, pero Dios quiere hacer milagros contigo. Dios tiene hijos y a sus hijos les ha dado la promesa para que cada uno de nosotros pueda tomar esas verdades de Dios y experimente el poder ilimitado, sobrenatural, que solamente viene de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Le puedes dar un aplauso fuerte al Señor? Los milagros de Dios son para ti. Los milagros de Dios son para ti. Y me encanta oír historias de milagros de Dios. Me encanta oír lo que Dios ha hecho con otras personas, porque me motiva para ver que Dios también los puede hacer conmigo. Ahora, tú y yo tenemos que ser un recipiente que tiene fe, y que el poder de Dios se puede manifestar en tu vida, para que ese poder sirva de referencia para alguien que está luchando con la fe y le pueda creer a Dios. Pero si Dios ha hecho cosas con otros, quiere hacer Dios cosas contigo. Dios quiere mostrar su poder también en tu vida, sus promesas sobre tu vida. No hay nada imposible para Dios. La respuesta de María, la respuesta de María es extraordinaria. Quizá es una de las oraciones tipo más extraordinarias que podemos ver en la palabra de Dios. María responde: he aquí la sierva del Señor. ¿Lo puedes decir conmigo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes? Que Jesús, la noche que estaba en el huerto de Getsemaní, previo a ser entregado al día siguiente y morir en la cruz, Jesús hace una oración. Jesús, estando ahí 100% Dios, 100% hombre, Jesús estaba afligido. Jesús estaba sufriendo. Lo pongo claro. Dice que él estaba ahí con ese dolor, ese sufrimiento, y que sudaba como sangre. Es decir, dicen los médicos que es un efecto que cuando alguien está muy ansioso, y ha sucedido con personas que van a ser sentenciadas o que son sentenciadas a muerte, y con esa aflicción los vasos capilares se rompen y parece que está sudando sangre. Jesús estaba en esa condición. La Biblia es clara con eso, porque nos muestra a un Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y en ese momento Jesús dice: Padre, si te es posible que pase esta copa de mí. Es su carne, es su naturaleza, no quiere el sufrimiento, pero dice: pero no sea mi voluntad sino la tuya. María está
ante el desprestigio público, seguramente por tomar la decisión, sufrimiento, rechazo, perderá muchos amigos, quizá perderá su casa paterna, materna, no sé qué tanto pueda pasar. Pero dice ella: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Fuimos creados bajo una voluntad divina, bajo un propósito divino. Y algo que me encanta en toda la historia de la Navidad es la humildad. Y parece que en estos tiempos es de lo más poquito que podemos ver. Nos mostramos por todos lados como grandes, como exitosos, cuando vemos una María que simplemente con poca edad le está diciendo al Señor: he aquí la sierva, la sirvienta, la esclava del Señor. Sabes, hágase su voluntad. Quizá tú y yo en esta temporada podemos tener una lista de cosas que queremos de Dios, quizá una lista de cosas que queremos para el próximo año. Pero la oración que rompe todo es decir: Señor, no lo que quiero, sino en esta temporada, en mi vida, de aquí para adelante, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Eso rompe todo, eso cambia todo. Esa es la oración que hace María. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el libro de Filipenses, Pablo dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Él se hizo hombre, se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo para servir a los hombres, y aún con eso morir en la cruz. Pero por eso es que Dios lo exaltó, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sale, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor esta mañana. Ahora, no hemos hablado de eso, pero hay una reunión y estamos en la recta final. El ángel está ahí, y Lucas 1:39 dice: y levantándose María fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura en el vientre de Elizabeth saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Wow. Ponte los zapatos de María. María va corriendo no sé cuántas horas, llega a casa de su parienta, algunos creen que era como una prima, y llega a casa de Zacarías y de Elizabeth y le dice: olis, olis. Yo creo que fue así, es familia, olis, olis. Y nada más con el olis, olis, Juan el Bautista, que está en el vientre de Elizabeth, aleluya, algo pasó ahí. Porque Juan grita, y en ese momento, nada más en ese momento, María no predicó, María no cantó, simplemente su presencia y un saludo, estaba Elizabeth llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios estaba cumpliendo, que Juan iba a ser desde el vientre lleno del Espíritu Santo. Hay una reunión divina en ese momento. Me llama tanto la atención porque ¿cómo son nuestras reuniones? O sea, podemos estar a veces laboralmente, pero déjame decirte algo: tú y yo tenemos un privilegio que no es por nosotros, es por Cristo Jesús, que el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. María está llena del Espíritu Santo, y tú y yo tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios ha hecho todo, Dios ha derramado su Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo tenemos que estar saturados del Espíritu Santo. Llega, le dice: olis, olis, el bebé está lleno, el bebé brinca, Elizabeth está bautizada con el Espíritu Santo, nada más por la presencia. Sabes, tú y yo como hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos algo que no merecíamos: la presencia de Dios en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un milagro extraordinario. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo está presente. Tú no le puedes decir: Espíritu Santo, dame chance, quédate aquí tantito, voy a hacer algo que no te va a gustar. El Espíritu Santo va a estar ahí, aguantando lo que esté pasando en tu vida, si es malo. Sabes, me encanta esta historia, porque donde quiera que tú y yo vayamos, la presencia del Espíritu Santo se tiene que manifestar.
Nos tomamos un día de vacaciones la semana pasada, fuimos una noche ahí entre la selva y el mar, ahí a un lugar, y llegamos y era hippie, 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 ultra hippie. Lleno de cosas, hermoso pero lleno de cosas. Y de repente yo dije, híjole, hermano, pero bueno, vamos a disfrutar en el nombre de Jesús. Oramos toda cosa, todo pecado aquí en el nombre de Jesús. Señor, perdona, y tu presencia y toda cosa que no estoy, y oramos. Y en la tarde empezamos a orar, porque yo dije, en la noche a ver cómo se pone esto. Yo estaba a la expectativa de lo que iba a pasar, porque estaba muy cargado. ¿Sabes qué? Tuvimos un tiempo excelente ahí, porque donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está en ese lugar. Donde una luz se enciende, las tinieblas tienen que retroceder. Y tú y yo tenemos que entender que donde entremos, el Espíritu Santo se tiene que manifestar. Estaba siendo bautizada Elizabeth. No hubo predicación, no hubo clases de doctrina, escúchalo bien. No hubo más que esencia del Espíritu Santo manifestándose en ese lugar. Que cada reunión que nosotros tengamos sea una reunión divina y llena del Espíritu Santo. Y me encanta porque ¿sabes qué? Entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y le dice: bienaventurada la que creyó. Déjame decirte, bienaventurado el que creyó, bienaventurada la que creyó. Ahora, algo está sucediendo en ese momento. Llega, saluda, es llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué crees que empieza a hacer Elizabeth? Empieza a profetizar. Nadie le ha contado, no sabía que María estaba embarazada. No había WhatsApp, video, ni nada de esas cosas. El Espíritu Santo empieza a manifestarse en la otra persona. Cuando veo esto digo, la reunión, qué importante es una buena reunión. Qué importante es que tú y yo demos libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame abundar tantito, porque a veces en esta temporada estamos llenos de reuniones, ¿no es cierto? Pero en que en cada reunión esté Jesús presente. Que en cada reunión tú y yo podamos tener en nuestras vidas, en nuestra mente, presente a Jesús. Pero la segunda parte es esta: que el Espíritu Santo se manifieste, porque va a traer cosas tremendas que los demás los necesitan. Ahora, me he pensado en nuestras reuniones y me pongo en nuestro plano, porque la Biblia es un espejo. ¿Y qué hay en nuestras reuniones? Pablo empieza a criticar algunas cosas a la iglesia, porque empieza no a criticar, sino más bien a exhortar, a corregir. Y Pablo a los corintios les dice: es que ustedes se juntan no para lo bueno. Pablo les dice: miren, perdónenme, pero no los voy a felicitar. Imagínate que alguien: no te voy a felicitar, es decir, todo lo contrario, porque ustedes se juntan para lo malo y no para lo bueno. Me llama la atención, pero Efesios 4:29 me da un parámetro, porque algo tú y yo fuimos llamados para sacar bendición, para que Dios se manifieste, el Espíritu Santo tome lugar. Y dice: y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabes que ese texto que dice que no contristemos, que no entristezcamos al Espíritu Santo, tiene literalmente que ver con lo que sale de nuestra boca? Y lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Por eso es que tenemos que revisar lo que está en nuestro corazón. Entonces, esa palabra me llama la atención. La palabra corrompido. La palabra corrompido significa, es esta palabra, ahora te lo digo, aquí lo tengo, es sapros, y significa podrido. Lo que está diciendo la palabra es que nada podrido salga de tu boca. Ahora, algunas traducciones lo traducen de esta manera: que nada sucio, que nada obsceno. Me llama la atención las pláticas que tenemos, que nada de doble sentido, que ninguna grosería, que ningún lenguaje sucio, que ningún lenguaje grosero, ofensivo. También dice groserías, maldiciones, dobles sentidos, envidias, chismes, juicios, agresiones, porque contrista al Espíritu Santo. Que sino al contrario, todo lo que sea de edificación, porque Dios nos ha llamado a bendecir.
Pablo exhorta, y vemos en la Biblia que dice: no tengas como favoritos. Tenemos nuestras amistades con quienes nos identificamos, pero sabes, nuestra iglesia ha crecido mucho este año por la gracia de Dios, y queremos que cada uno se sienta parte y se sienta cercano. Si yo veo siempre por mis amigos de siempre y no me abro a involucrar a otros, de alguna manera estoy dejando afuera a algunos. Y en la casa del Señor todos son bienvenidos, ¿sabes? Y hay tanta bendición en cada vida y tanta oportunidad para bendecir nosotros a cada vida. Por eso es que nuestras reuniones tienen un enfoque divino, unas conexiones divinas que Dios hace de esa manera. Juan 13:34, Jesús dijo: ámense los unos a los otros como yo les he amado. En Colosenses 3:16 Pablo escribe: enséñense, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales. ¿Sabes? Hablaremos de varias cosas, pero que no se nos olvide que siempre el motivo es Jesús. Esta escena termina y hay algo que se le ha conocido como el Magnificat de María. En ese momento que Elizabeth le responde, que de alguna manera le profetiza, María hace un canto, María hace como un salmo, y María empieza a decir esto. Entonces María dice: engrandece mi alma al Señor. Esa palabra engrandecer es magnificar, y es por eso que se ha vuelto famoso ese canto, se ha vuelto un canto. Y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si me ayuda el equipo de alabanza súper rápido por aquí. ¿Sabes? Ese canto que hace María es que está honrando a Dios. Estamos muy cerca de la fecha donde se celebra Navidad, pero Navidad no es una fecha. Navidad es un acontecimiento, que el Hijo de Dios se hizo ser humano para salvación de nuestras vidas, que era un milagro extraordinario, pero estaba preparando el milagro más poderoso, más significativo, sin igual, que era tu salvación y mi salvación. Yo quiero invitarte que te puedas poner de pie un momento, que puedas pensar en estas dos historias: la historia central, la historia de Jesús, pero está la historia de María. Al lado de la historia de María está la historia de Elizabeth y de Zacarías. Al lado de esta historia está la historia de Juan el Bautista. Es decir, hay una historia central, pero tu historia está ligada a la historia central. Que Dios tiene un milagro extraordinario, que es la salvación del pecador, porque todos hemos pecado y todos necesitamos la salvación. Jesús no vino a condenar al mundo, sino Jesús vino a salvar al mundo que ya estaba condenado. En ese camino necesitamos la salvación. Y cuando hemos conocido al Salvador, a Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos recibido como Señor y Salvador, que es lo más extraordinario, lo más poderoso. Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. Tenemos una eternidad segura con Dios. Y Dios, en su gracia y su misericordia, no nos deja solos, sino nos da su Espíritu Santo para fortalecernos, para acompañarnos todos los días de nuestras vidas. Es el milagro de Jesús, pero en ese milagro hay milagros sobre tu vida y sobre mi vida. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de entregarnos a Dios, es tiempo de honrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Saber que el Espíritu de Dios se quiere manifestar donde quiera que vayamos, y no tenemos que predicar. Está bien predicar, pero simplemente por la presencia del Espíritu Santo cosas van a pasar en nuestras vidas. Es un milagro extraordinario. María, viendo esta historia, como Dios hace las cosas tan extraordinario, no le queda otra más que decirle: Señor, mi alma te engrandece. Eres grande, eres extraordinario. Y empieza a adorar a Dios.